Si estás teniendo problemas de sincronización de audio en tus videos como este, bienvenido al canal. En el video de hoy te voy a mostrar cómo aplicar, simple y sencillamente porque estás utilizando una grabadora de audio externa como la que yo tengo en mis manos en este momento. Pues en este video aprenderemos cómo sincronizar el audio en nuestros videos utilizando una grabadora de audio externa como la que yo te mostraba hace unos momentos. Si es tu primera vez en el canal, mi nombre es Eduardo de Clipteller Media, en donde estoy compartiendo mis conocimientos de edición de video en DaVinci Resolve y uno que otro tip para ayudarte a usar DaVinci Resolve como software de edición para editar tus videos. Si eso te interesa, entonces te invito a que te quedes hasta el final y te suscribas al canal para que no te perdas mis siguientes tutoriales. Sin más que decir, comencemos con el video. Bien, estamos acá en DaVinci y acá les muestro entonces cómo tengo organizado los archivos. Acá tengo yo una carpeta donde tengo los videos, una carpeta donde tengo el audio y otra carpeta donde tengo todo junto. ¿Y por qué? Ya les voy a explicar. Bien, comencemos por el principio. Lo que normalmente nosotros haríamos sería, pues obviamente, arrastrar el primer clip de video, y ustedes saben que cada vez que arrastramos un clip de video, pues también el video viene con un archivo de audio. Entonces, luego después de que hemos arrastrado este clip de video a nuestra línea de tiempo, entonces venimos y arrastramos el audio, ¿no? El audio que corresponde. Recuerden que esto es aplicable en el caso de que vos estés utilizando una grabadora de audio externa, ¿no? Entonces ese es el caso que estamos en este momento tratando de explicar. Bien, entonces después de que ya arrastramos el audio de nuestra grabadora de audio externa, veamos entonces qué pasa, ¿no? Entonces acá le doy yo play y lo adelanto un poquito. En el video de hoy te mostraré cómo... Ahí está. Entonces, como nos damos cuenta, los archivos de audio no están sincronizados. Entonces, ese es el primer ejemplo que vamos a ver en este momento. ¿Cómo sincronizamos esto? ¿Cómo hacemos para que ambos archivos de audio estén sincronizados? Entonces, si yo extiendo, por ejemplo, la línea de tiempo, aquí podemos ver que definitivamente no están sincronizados. Acá vemos una forma de onda que pues, obviamente está representada acá en la línea de tiempo y que no concuerda con esta otra que está en la parte de arriba. Y también aquí empieza antes, acá empieza después, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para sincronizar eso? Bueno, una de las formas para poder sincronizarlo es, primero tenemos que seleccionar los tres archivos, tanto el de video como los de audio. Luego que los hemos seleccionado, nos venimos al menú principal en la parte de arriba y le damos clic a la opción que dice Clip. Luego nos desplazamos hasta la parte que dice Auto Align Clips y dentro de Auto Align Clips seleccionamos la segunda opción que dice Based on Waveform. Al seleccionar esta opción, DaVinci automáticamente entonces sincroniza ambos clips, bueno, todos los clips que están en nuestra línea de tiempo y que nosotros hemos seleccionado. Entonces, si ustedes se fijan, ahora extiendo yo la línea de tiempo y ya vemos en pantalla cómo estas waveforms están completamente sincronizadas, ¿no? Acá vemos que también está sincronizado, aquí también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos que ya DaVinci Resolve hizo el trabajo por nosotros, ¿no? Entonces, si le doy play, vemos que ya está totalmente sincronizado. Lo voy a adelantar un poco. En el video de hoy te mostraré cómo editar tu primer proyecto en... Ahí está, entonces ahí estamos viendo que los dos clips de audio están completamente sincronizados y pues obviamente ya eso es un gran alivio, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la segunda forma de sincronizarlo? Voy a borrar nuevamente esto y vamos nuevamente a arrastrar los archivos nuevamente para que veamos entonces ahí cómo hacerlo. Bien, entonces acá volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces seleccionamos los tres archivos y en lugar de venirnos a la parte superior a la opción de clip, simplemente basta con darle un clic derecho al video después de que obviamente hemos seleccionado los tres archivos, y acá en este menú desplegable nos venimos a la opción que dice Auto Align Clips, que es la misma opción que pudimos observar en el menú principal. Nuevamente seleccionamos la opción que dice basado en waveform y DaVinci Resolve nuevamente hace el trabajo por nosotros automáticamente. Entonces ese es como el segundo método de cómo poder sincronizar nuestros clips de audio con el video, ¿no? En caso de que nuevamente, repito, estemos utilizando una grabadora de audio externa.
En el video de hoy te mostraré cómo editar tu... Bien, ahí estamos. Ustedes se pueden dar cuenta de que está completamente sincronizado. Entonces ese sería el segundo método para poder obviamente sincronizar de manera fácil y rápida. Ahora bien, quiero también entonces mostrarles la otra forma de poder sincronizar archivos de video y de audio cuando los tenemos todos juntos en una misma carpeta. Y obviamente cuando tenemos más de un archivo de video y de audio. ¿Cómo hacemos entonces? En lugar de hacerlo manualmente, como lo estaba haciendo pues acá, que arrastraba obviamente los archivos de video primero y luego el de audio, y luego hacía pues obviamente la selección para hacer la sincronización como ustedes me vieron hacerlo hace un momento. En lugar de hacer eso, podemos hacerlo también de una forma más rápida. Seleccionamos todos los clips y luego de que los hemos seleccionado damos un clic derecho acá en la sección de Media Pool y nos vamos a la opción, a la última opción de este menú desplegable, y acá obviamente seleccionamos la opción que dice Waveform nuevamente, Based on Waveform. Entonces acá dejamos que DaVinci Resolve pues haga el proceso automáticamente de sincronizar todos los audios. Entonces ya cuando DaVinci Resolve terminó de hacer ese proceso, venimos y arrastramos el archivo de video, y si ustedes observan, la forma de audio que podemos ver acá en la línea de tiempo es diferente a la forma de audio que estábamos viendo anteriormente cuando estaba haciendo la otra sincronización. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que al hacerlo de esta forma, al sincronizar todos los archivos de video junto con los de audio de forma simultánea, lo que DaVinci Resolve hace es que reemplaza automáticamente el archivo de audio original que viene con el video y lo reemplaza por el archivo de audio de nuestra grabadora de audio externa, lo cual pues obviamente nos ahorra un poco de tiempo en no tener que estar eliminando el archivo de audio que viene integrado con el video. Voy a deshacer los cambios en este caso para mostrarles nuevamente a qué me refiero. Bien, acá tenemos nuevamente el clip de video con el archivo de audio pues original, ¿no? Y ustedes se fijan, pues las waveforms son más grandes, ¿no? Son más visibles, mientras que la waveform de el archivo de la grabadora de audio es más pequeño, ¿no? Entonces a eso me refería, que lo que DaVinci Resolve hace es que reemplaza obviamente este clip de audio que viene junto con el video, lo reemplaza con el audio de nuestra grabadora de audio externa. Entonces esa es como la diferencia, ¿no?, entre hacerlo de una forma y de la otra. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer la sincronización simultánea de todos estos archivos de video y de audio, pero queremos conservar el archivo original de audio que viene integrado con el video? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Entonces volvemos a seleccionar todo como lo tengo acá. Hacemos clic derecho y luego en lugar de seleccionar la opción de Based on Waveform, entonces seleccionamos la siguiente opción que dice Based on Waveform and Append Tracks. Seleccionamos esa opción, le damos clic y dejamos que DaVinci Resolve pues haga el proceso de sincronización automáticamente. Esperamos a que termine y cuando ha terminado entonces arrastramos el primer clip de audio y como ustedes pueden darse cuenta, DaVinci Resolve pues nos mantiene el archivo original que viene integrado con el video, tanto como el archivo de audio que nosotros hemos también grabado con nuestra grabadora de audio, valga la redundancia. Bien, entonces voy a nuevamente borrar esto. Ahora les voy a explicar entonces qué podemos hacer en caso de que estemos tratando de sincronizar. En caso de que estemos tratando de sincronizar el audio y por alguna razón después de hacer la sincronización, digamos que seleccionamos los tres archivos como les explicaba, le damos clic derecho y obviamente utilizamos la opción de Based on Waveform, y después de que DaVinci Resolve trató o intentó de hacer la sincronización no logramos conseguir que obviamente los audios se sincronicen. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Porque podría ocurrir por alguna u otra razón. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Bueno, pues en este caso lo que podríamos hacer para sincronizar el audio manualmente es lo siguiente. Seleccionamos el archivo
de nuestra grabadora de audio externa, y con las teclas que yo les voy a mostrar en pantalla en este momento empezamos a mover ese archivo o ese track hacia la derecha. Si ustedes se fijan, voy a extender un poco más esta parte de acá, entonces para que ustedes lo puedan ver con más claridad. Entonces, si ustedes se fijan, ahí estoy yo moviendo esta tecla que les estoy mostrando en pantalla para obviamente seleccionar y mover ese track de audio y tratar de sincronizarlo con el track de audio que está en la parte de arriba. Entonces ahora si le damos play, vemos entonces que todavía hay un problema de sincronización, ¿no? Entonces ahí tendríamos que jugar con estas dos teclas hacia la izquierda y hacia la derecha, hasta que obviamente logremos ambos tracks de audio pues queden completamente sincronizados. Yo creo que ahí está bien. Bien, y esas son las tres formas de cómo podemos sincronizar nuestros archivos de audio de una grabadora de audio con los archivos de audio que vienen integrados en nuestros videos. Así que ahora ya saben cómo pueden hacerlo también dentro de DaVinci Resolve. Dejaré el video hasta acá entonces. Espero que hayan encontrado algo útil y de valor en este video. Si fue así, déjame saber en los comentarios. No te olvides de darle like a este video si te ha gustado. No te olvides de suscribirte al canal si aún no te has suscrito para que no te perdas mis siguientes videos tutoriales. Activa la campana de notificación también para que cada vez que yo suba un nuevo video tutorial pues YouTube te avise y puedas también ver mi siguiente video tutorial. Así que dejaré el video hasta acá. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.